Muy buenas noches o buenas tardes para todos en esta tarde-noche aquí desde Montevideo. Queremos darles a todos, por supuesto, la bienvenida en nombre de la Academia Nacional de Medicina a esta nueva ceremonia de investidura de académicos. Y digo nueva porque ya es la segunda en lo que va del mes de abril, lo cual, bueno, nos genera sensaciones especiales y muy positivas. En esta ceremonia de investidura de nuevos académicos, como decíamos, y quienes van a pasar a ser formalmente miembros de la Academia Nacional de Medicina son los doctores José Pedro Perrié, Luis Russo y Javier Hurtado. Así que, sin más, y para ir dando comienzo formal a esta ceremonia, le solicito que haga una especie de apertura a la presidenta de la Academia, la doctora la académica Graciela Lago. Saludamos a todos los académicos, colegas, familiares y amigos de nuestros nuevos académicos. Este plenario de la Academia ampliado es una de las actividades más importantes y emotivas de nuestra Academia. Es un honor para mí representar a todos los académicos para darles la bienvenida. A los académicos José Pedro Perrié, al académico Luis Russo y al académico Javier Hurtado. Quería hacer un pequeño recuerdo, y que fue un 27 de diciembre de 1976 que tuvo lugar una solemne ceremonia pública y acto fundacional de nuestra academia. Y fue así que el ministro de Cultura del momento dio los cargos titulares y correspondientes a 20, eran titulares y de número a 20 académicos que nos enorgullecen y que me gustaría nombrarlos, porque realmente creo que es importante que todos recordemos y homenajemos a nuestros antecesores, y que ellos seguramente, si estuvieran acá, estarían muy orgullosos de ver quiénes son estos nuevos académicos que hoy nombramos. Ellos fueron Román Arana, Héctor Ardao, José Luis Vado, Roberto Caldeiro Barcia, José Manuel Cerviño, Manio Ferrari, Fernando Gómez, Fernando Herrera Ramos, Frank Hughes, Ciro Jamandreu, Raúl de Borne, Raúl Rodríguez Barrios, Federico Salveraglio y Rodolfo Talich. Todos estos médicos que hemos conocido y que dieron, sabemos muy bien, su vida por esta profesión. Solo me queda decirles bienvenidos y bueno, y le doy la palabra a Gustavo, que va a hacer la presentación del primer, va a dar la palabra a la presentación de primer académico. Muchas gracias. Simplemente, y en el minuto previo a arrancar con la introducción de cada uno de los nuevos académicos, quiero comentar que el doctor y académico Nes Campos acaba de hacer llegar una nota donde excusa su asistencia debido a que la reunión de hoy coincide con el horario de la segunda vacuna. Dice, no podrá conectarse, pero quiere hacer llegar sus felicitaciones a los nuevos académicos, ya que con los tres, asegura el doctor Campos, ha compartido parte de su vida profesional. Agradece y envía sus más afectuosos abrazos. Ahora sí, comenzamos ya con la ceremonia en sí mismo, y le voy a solicitar al académico Luis Carriquiri que realice la introducción de quien a partir de ahora será investido como académico, el doctor José Pedro Perrié, médico cirujano general, profesor grado 5 y director de la clínica quirúrgica A del Hospital de Clínicas. Además, es licenciado en Ciencias de la Educación, ex presidente de la Sociedad de Cirugía del Uruguay. Académico Carriquiri, adelante. Estimados académicos, señoras y señores, se me ha solicitado por las autoridades de la Academia la presentación del doctor José Pedro Perrié Fuentes como nuevo académico titular. Y es una tarea que acepto como un honor, pero también como un placer. Presentar un nuevo académico obliga al disertante, por un lado, a revisar con objetividad la trayectoria y los logros del presentado, pero también implica para el presentador internarse en el campo de la valoración más subjetiva de su personalidad. Voy a tratar de hacerlo dentro del plazo que se nos ha fijado. Entremos primero en el recuento de su carrera personal y académica. Perrié nació en Montevideo en 1947.
Luego de cursar la enseñanza primaria y secundaria en el Colegio San Francisco de Sales, de los Padres Salesianos, ingresa a la Facultad de Medicina y se gradúa como médico en 1975 y como cirujano general en 1979. Comienza así una extensa y exitosa carrera quirúrgica en el ámbito universitario que culmina con su nombramiento como profesor titular de clínica quirúrgica en 2004, cargo que ejerce hasta su retiro por edad en el 2017. Simultáneamente se desempeña como cirujano en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde llega a ser jefe del Departamento de Cirugía, y en instituciones mutuales, Círculo Católico y SMI, donde también accede finalmente a las máximas jerarquías. En esa extendida carrera, Perrier se ha caracterizado por un escrupuloso cumplimiento de sus obligaciones. Sirva como anécdota contar que consiguió milagrosamente comenzar a operar a las 6 de la mañana en una institución mutual para poder dedicar su jornada completa a la clínica que dirigía. Pero también por una frondosa producción académica que cubre casi todos los campos de la cirugía. Querría destacar dentro de ella su trabajo sobre la conducta con el nódulo de mama y el nódulo tiroideo, donde siguiendo las orientaciones de su profesor Bolívar Delgado, ayudó a la adopción de conductas racionales en su tratamiento quirúrgico. Y sobre todo su papel pionero en la introducción de la cirugía laparoscópica en nuestro país. A propósito de ello, destacaría su propuesta de mantener desde el inicio de esa práctica un registro centralizado de las nuevas operaciones con el fin de evaluar adecuadamente las condiciones y riesgos de su adopción. Iniciativa que lamentablemente se vio frustrada cuando otros grupos que inicialmente se habían comprometido a participar fueron dejando de lado ese compromiso en forma bastante acelerada. Simultáneamente, Perrier tuvo siempre una muy activa participación en la Sociedad de Cirugía del Uruguay, donde llegó a ser presidente en el año 2001 y presidente del Congreso Uruguayo de Cirugía en el 2004. Y se hizo tiempo incluso para realizar cursos de gestión de salud en la Universidad de Montevideo, de gestión estratégica de costos, recursos humanos y planificación en salud en la Universidad INSalud en Buenos Aires, y muy especialmente cursar la licenciatura de Ciencia de la Educación en la Facultad de Humanidades de la UDELAR, donde se graduó como licenciado en 1998. Permítaseme ahora pasar a un terreno más personal que justifica lo que he calificado como placer más arriba. Debo admitir que durante buena parte de nuestras carreras paralelas en la cirugía, contemplé a Perrier con una cierta prevención. Su imagen siempre atildada y algo adusta no despertaba mi simpatía y seguramente su pertenencia a los cuadros del hospital militar poco hacía para mitigar esa lejanía. Pero como pasa con harta frecuencia, esta impresión subjetiva fue cambiando con el correr de los años y las circunstancias que propiciaron una relación más personal y cercana. Varios factores incidieron en ellos. Nuestra compartida amistad con Alberto Piñeiro me permitió acercarme, en instancias ajenas al ámbito profesional, al ser humano oculto tras la apariencia inicial. Nuestra labor conjunta como profesores de clínica quirúrgica y en los órganos directivos de la Sociedad de Cirugía le permitió aquilatar en numerosas reuniones la seriedad de sus criterios sobre la educación del cirujano y sobre la organización de la cirugía en nuestro país. Fue en ese sentido uno de los primeros en aceptar el desafío de adentrarse en el espinoso tema de la seguridad en cirugía. Pero fue una circunstancia muy especial que me llevó a valorarlo y a llegar a considerarlo realmente como amigo. Nuestro común maestro Luis Vergali enfrentó en los últimos años de su vida una terrible enfermedad neuromuscular degenerativa que lo obligó a dejar la cirugía, a renunciar a la cátedra y a recluirse en su hogar, siguiendo el curso de una decadencia personal muy dolorosa. En esta circunstancia me encontré con Perrier en la empresa de acompañarlo a él y a su familia en nuestras visitas semanales de las que pudimos testimoniarle nuestro afecto y nuestra gratitud, pero sobre todo acompañarlo en su sufrimiento hasta su muerte. Fue una experiencia espiritual límite que nos unió como no hubiera podido hacerlo ninguna otra. Finalmente, quiero destacar la importancia para Perrier de su familia. Padre de 6 hijos, abuelo, no me acuerdo bien del número, y un sinfín de nietos.
Perrier ha tenido siempre en Rosina, su esposa, un apoyo inestimable. Más allá de sus deberes como madre, Rosina, que desarrolló también una destacada carrera profesional como profesora de inglés, llegando a ser directora del Instituto Anglo-Uruguayo, supo siempre hacerse tiempo, no sé cómo, para acompañarlo y apoyarlo en todas sus actividades. Por todo ello, creo que con la incorporación de José Pedro Perrier, la Academia ganó un nuevo miembro, no solo de alta calidad académica, sino también de profunda calidad humana. Gracias. Y ahora sí, entonces, le cedemos la palabra al académico José Pedro Perrier. Adelante. Buenas noches, señora Presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctora Graciela Lago, estimados académicos, señoras y señores. En primer lugar, tengo que agradecer las palabras del doctor Luis Carriquiri, a que indudablemente los últimos años, sobre todo donde tuvimos un contacto más directo, nos hemos podido apreciar y valorar más, y mucho de lo que dijo no lo merezco, pero se lo agradezco de profundo corazón. Es este momento de profunda emoción y al mismo tiempo de gran reflexión y agradecimiento. De emoción por haber sido propuesto y aceptado por mis colegas de todas las especialidades para formar parte de la Academia Nacional de Medicina, institución científica que como ciudadano y profesional viene a hacer crecer y posicionarse como referente de nuestra sociedad, todo lo cual me obliga a una responsabilidad de trabajo que gustosamente acepto. En segundo lugar, de reflexión por las preocupaciones que me ha dejado la evolución de la cirugía en estos casi 45 años que la he practicado. La cirugía que aprendí era fundamentalmente organicista, anatómica, exerética y mutilante. Dependía directamente de la habilidad manual del cirujano para el examen físico, en la época que la paraclínica era muy escasa, la disección y la sutura. Afortunadamente evolucionó a una cirugía centrada en la fisiopatología, en un diagnóstico y tratamiento cada vez más sofisticado y tecnológicamente dependiente, y que tiende a hacerse cada vez menos invasiva, pero interponiendo entre el paciente y el cirujano cada vez más instrumental y tecnología que requiere de nuevas destrezas, pero siendo posible incluso realizar intervenciones a metros de distancia del paciente, como la cirugía robótica, o a miles de kilómetros, como en la telecirugía. A su vez, los indudables beneficios del alta precoz y la cirugía del día han acortado mucho el tiempo de contacto entre el cirujano y el paciente, separándolos. Estos extraordinarios éxitos de la cirugía, que la han hecho mucho más específica, más eficiente, muy tecnológicamente dependiente, mucho más cara, pero afortunadamente mucho menos dañina. Sin embargo, la relación entre el médico y la persona que padece, que eso quiere decir paciente, que era tan humana, tan presencial, tan cercana, se ha transformado en una relación mucho más técnica y con una franca disminución del real tiempo de contacto y de diálogo con el paciente. De bipersonal pasó a una relación que tiene muchos actores que intervienen, entre ellos las instituciones donde se presta la asistencia, las que la regulan, las limitaciones económicas, la presencia del doctor Google y el auge de las demandas judiciales. Todo esto trajo, desde mi punto de vista, el peligro de la pérdida de la empatía, de la pérdida de la sensibilidad en la atención, el riesgo del ejercicio de una medicina defensiva con exceso de recursos no justificados, de las limitaciones de las prestaciones a las cláusulas del contrato, en fin, a deshumanizar la relación a un acto meramente técnico-administrativo. Hasta el mismo sistema pasó a llamar al paciente usuario. Peabody dijo elocuentemente: al paciente no le importará cuánto sabes de medicina hasta que se dé cuenta de cuánto le importas como persona. Por eso creo que la academia, que tiene entre sus fines fomentar el culto a la dignidad en el ejercicio profesional,
Es la entidad idónea desde donde puedo ayudar a canalizar parte de mis preocupaciones. Intentaré, pues, colaborar en asegurar la vigencia de las condiciones en las que el humanismo médico no se pierda y esté siempre presente en el modelo asistencial que ofrecemos a la sociedad y que ella se merece. Por último y por fin, agradecimiento. Agradecimiento porque la mayoría de lo que soy y he logrado se lo debo a un sinnúmero de personas que consciente o inconscientemente influyeron en mí con su apoyo, su consejo, su ejemplo o su compañía. Trataré de sintetizarlo en razón del corto tiempo de exposición que tengo. Lo primero que tengo que agradecer es a Dios y a la vida, porque mis dos inconscientes e inexplicables aspiraciones de niño las pude concretar. La primera, la de ser médico. Mis padres se sorprendieron cuando a los 6 años, en una familia donde no había ningún profesional, luego del nacimiento de mi hermano menor, dije que quería ser médico. Siempre me alentaron para que concretara esa aspiración y me dieron las mejores herramientas para lograrlo. La educación, el respeto por el prójimo, el desarrollo de la empatía y valores. El valor de la palabra empeñada, el valor del esfuerzo y del trabajo para conseguir los objetivos y el saber darle valor a las cosas sencillas de la vida y de la familia porque en ellos estaba la felicidad. Gracias a mi educación salesiana, que me aportaron valores de solidaridad e integración a la sociedad, transmitiéndonos siempre el concepto de que la excelencia como persona estaba antes que la excelencia académica. Si bien fueron muchos los que participaron en mi formación como médico y como cirujano, no puedo dejar de mencionar algunos de ellos. A los doctores Jorge De Becchi, Jorge Garbino, Luis Piñeiro Gutiérrez y a la doctora Jenny Pronchuk, lamentablemente desaparecida, con quienes preparamos y dimos el concurso de internado. Con ellos aprendí a trabajar en equipo, a pensar en conjunto con los pacientes y en adoptar una forma metódica que posteriormente fue básica para mi desarrollo profesional. En lo estrictamente quirúrgico tuve 2 centros de formación y desarrollo. El académico, en donde destaco los 7 años en la clínica del profesor Alberto Aguiar, los 9 con el profesor Bolívar Delgado, los 4 en el departamento de emergencia con el profesor Ricardo Welker, y para finalizar con 3 fructíferos años de intercambio científico y amistad con el profesor Francisco Crestanelo, a quien tuve el honor y enorme responsabilidad de suceder en la dirección de la Clínica Quirúrgica A hasta mi retiro como profesor. Otro mucho más asistencial en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas durante 30 años, en donde debo destacar de entre muchos a los doctores Juan Carlos Castiglioni y Luis Vergali. Ambos excelentes cirujanos, pero mejores personas que con su ejemplo nos enseñaron la cirugía responsable, independiente de influencias no técnicas y profundamente ética a pesar de las circunstancias. A su vez, a mi gran amigo, hermano de la vida y de la cirugía, el doctor Alberto Piñeiro, con quien compartimos estas 2 vertientes quirúrgicas y las seguimos en paralelo. A él y a su padre, el doctor Luis Piñeiro Garese, gastroenterólogo, que me enseñaron la fibrolaparoscopía diagnóstica años antes de que surgiera la cirugía laparoscópica. Ello nos permitió ayudar al doctor Alberto Piñeiro a realizar la primer colecistectomía laparoscópica en una institución del Estado el 1 de mayo de 1991, hecho que frecuentemente se omite, junto a los doctores Miguel Ángel Fernández Olivera, cirujano, y Luis González Míguez, anestesiólogo, con quienes a partir de ese momento seguimos desarrollando la cirugía laparoscópica biliar y avanzada hasta que nos retiramos. La otra aspiración infantil, media loca, era de tener una familia muy grande, 12 hijos. Obviamente mi señora no se enteró de eso hasta después que empezamos a tener nietos. Pero tuvimos 6 hijos que con sus respectivas parejas
me completaron esa docena, con lo que se cumplió mi sueño infantil, que se vio amplificado enormemente con la presencia de 17 nietos. Pero lo familiar y lo profesional no hubiese sido posible si no hubiese tenido el apoyo y la comprensión permanente de mi señora Rosina y mis hijos Rosina, Pilar, Miguel Nicolás, José Pedro, Agustín y Bernardo. Especialmente de mi señora, con la que nos ennoviamos hace casi 56 años y que con el tiempo se dio cuenta, tal cual yo le había dicho, que era verdad que nos íbamos a casar 8 años después. Como consecuencia de ello, además está decir que, entre otras cosas, y además de trabajar, hizo toda la carrera conmigo, preparó y sufrió mis exámenes, escribió tesis de doctorado y varios trabajos a premios cuando había que dactilografiarlos con varias copias con carbónico, dio 6 concursos de oposición, me esperó por las noches cuando hice la licenciatura en Ciencia de la Educación y cubrió mis ausencias en casa mientras asistía durante 10 años en Centroamérica a colaborar con una fundación en promoción de la salud. También sufrió la evolución de aquellos pacientes que me preocuparon más. Me asistió en consultas quirúrgicas apoyando a mis pacientes y en las ausencias producidas por mi trabajo y mis viajes, permanentemente me hizo estar presente entre mis hijos, siempre respaldándome, dando sanos consejos y transmitiéndome paz. Toda esta vida intensa y agitada fue más fácil y fue posible gracias a ella. Para finalizar, como académico, espero ser útil a la academia y a la sociedad toda y no defraudar a quienes depositaron en mí esta nueva responsabilidad. Gracias. Y vamos a continuar ahora con esta ceremonia, pasando a lo que será la segunda investidura o la segunda locución en esta velada. Vamos a introducir, a presentar al académico Luis Russo, quien es médico cirujano general, especialista en emergentología, profesor titular de Clínica Quirúrgica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, es miembro correspondiente extranjero de la Academia de Medicina de Francia y es presidente de la Federación Latinoamericana de Cirugía. Señora Presidente de la Academia, queridos académicos, familiares de todos nuestros nuevos académicos, respecto al doctor Luis Russo, como se suele decir en circunstancias de comentar brevemente la carrera de personalidades realmente destacadas de nuestra profesión, el currículum del doctor Russo es imposible de resumir. No solo es formidable lo que ha hecho, sino lo que sigue haciendo, lo cual reafirma la excelente opción que ha realizado la Academia y nos augura un valioso aporte de su parte también en nuestra institución. Procuraré cumplir lo mejor posible con este honor y placer que la Academia me brinda. El doctor Russo tiene todos los títulos necesarios para un doctor en medicina con todos los requisitos obligatorios y voluntarios. Tiene una tesis de doctorado calificada como sobresaliente y es especialista en cirugía general y emergentología. Ya fue dicho y queremos recalcarlo que en cuanto a la formación académica y docente tiene el perfil completo. Desde el punto de vista de la asistencia pública fue interno y jefe de residentes, y en cuanto a la carrera docente, desde asistente a profesor titular de clínica quirúrgica, cargo que ocupó durante 14 años hasta el año 2018. En cuanto al complemento de su carrera docente, fue profesor adjunto del Departamento de Emergencia, del Departamento Básico de Cirugía y de la Escuela de Graduados. Complementa su actividad, su amplia actividad universitaria, habiendo sido consejero por el orden docente y últimamente por el orden egresado. También integró numerosas comisiones, la Comisión Nacional de Residencias Médicas, la Comisión Técnico-Médica de Trasplante Hepático y ocupando hasta la fecha la Comisión de Enseñanza de la Facultad de Medicina. Sigue siendo profesor libre colaborador de la Escuela de Graduados, lo cual es otro mérito relevante. Tiene amplia experiencia en evaluación institucional, requisito o recurso que seguramente vamos a utilizar ampliamente en la Academia. A nivel del Mercosur, constituyendo esto un inusual valor agregado.
En cuanto a su participación en nuestro ministerio, el Ministerio de Educación y Cultura, fue integrante de la Comisión Técnica Honoraria de Seguimiento de la Carrera de Medicina del Instituto Universitario CLAE, en representación del Ministerio, integrante del equipo de autoevaluación MEXA y del equipo de autoevaluación institucional de la Facultad de Medicina, cargo este último que sigue ocupando en el momento actual. Ha sido par evaluador en numerosas instituciones como Arcusur, ANAES, EMEC y CACES, Consejo de Evaluación, Acreditación y Asesoramiento de la Educación Superior de Ecuador, y en varias otras universidades de la carrera de medicina en Latinoamérica. Ya mencionamos en cuanto a su desempeño laboral público en ACE, el haber sido practicante interno, jefe de residentes, pero además cirujano de guardia y coordinador de cirugía del Servicio de Emergencia del Hospital Pasteur. Y en el momento actual es jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Maciel. Actividades en el exterior ha tenido intensa y extensamente con proyección internacional. Disfrutó de la merecida beca a nivel de la Clinique Chirurgical de Trasplante y del Hospital Pontchaillou de Rennes, Francia, donde fue además interno especializado a título extranjero o extranjero. Disfrutó también de la beca internacional del American College of Surgeons, en la Mayo Clinical, en la Presbyterian Hospital, Pittsburgh University, Maryland Trauma Center de Baltimore y Omaha University. También tuvo en usufructo la beca por concurso del gobierno japonés, la famosa JICA, y la usufructuó a nivel de Chile y del propio National Cancer Center de Tokio. Fue profesor visitante en numerosas universidades, la de Adelaida en Australia, la de Washington, Seattle, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, el Hospital Clínico Universitario de Valencia y el Hospital de Clínicas de Asunción. Observador extranjero en el Gustave Roussy, miembro del Tribunal para Renovación de Profesor de Cirugía General en la Universidad de Buenos Aires. Tiene amplia actividad que sostiene aún en academias y sociedades científicas, lo cual le imprime un destaque muy particular. Ya fue mencionado que es miembro correspondiente extranjero de la Academia de Medicina de Francia en la rama de especialidades quirúrgicas. Es presidente de la Federación Latinoamericana de Cirugía, FELAC, cargo que mantiene en el momento actual. Es miembro activo y expresidente de la Sociedad de Cirugía del Uruguay y presidente del 62º Congreso Uruguayo de Cirugía. Es fellow de la Asociación Hepato-Pancreato Biliar de las Américas y primer presidente del capítulo uruguayo de dicha asociación, fellow del American College of Surgeons, miembro honorario de la Sociedad de Cirujanos del Perú y del Colegio Brasileño de Cirujanos, miembro correspondiente extranjero de la Asociación Argentina de Cirugía y las sociedades paraguaya y venezolana de cirugía, así como integrante de la Asociación Internacional de Cirujanos Gastroenterólogos. Ha sido tutor en numerosas carreras de doctorado y de maestría de Proimbio. Lideró y sigue liderando numerosos proyectos de investigación que se realizaron bajo su supervisión en colaboración con universidades extranjeras 5, y algunos de ellos todavía están activos, como un registro internacional de pacientes operados por metástasis hepática de cáncer colorectal y el proyecto Colofol. Como producción científica, lo menciono lo último y brevemente, pero es destacadísima: 170 exposiciones, cursos y congresos, 158 publicaciones en total, 36 publicaciones indexadas PubMed y 153 trabajos presentados en cursos y congresos. Tiene en el índice ResearchGate un puntaje de 25,97. Diríamos, para terminar, ¿qué se puede agregar a todo esto? Es Russo uno de los últimos, si no el último, representante de una vieja escuela de profesores, pero con el agregado de que está imbuido además de un espíritu científico abierto, moderno, desarrollista, inquieto, que se mantiene activo en múltiples áreas, pero quizá lo más importante, una magnífica persona de actuar cristalino y ético, siempre junto a sus alumnos, y un excelente amigo con el que siempre se puede contar. Una incorporación que honra y eleva a nuestra academia.
Sea bienvenido, querido académico Luis Russo. Muchas gracias, doctor Müller. Y ahora sí, le cedemos la palabra al académico, doctor Luis Russo. Lo primero es que me conmueve profundamente la presencia de Augusto, con las circunstancias personales que están pasando, después lo que hablamos hoy en mañana, lo que hablamos con Oscar, a quien agradezco enormemente también la disposición de presentarme ante la academia, pero realmente me conmueve en lo personal la actitud de Augusto, de más allá de su familia, de sus tremendas obligaciones y familiares en este momento, esté acá para presentar. No me sorprende, tratándose de Augusto y siendo una persona que hace tantos años que somos amigos, y es un honor para mí, tanto él como Oscar Cluzet, que me presentaran en la academia. Señora Presidente de la Academia Nacional de Medicina, profesora doctora Graciela Lago, muy estimados académicos y amigos. Lo primero, en este momento de orgullo personal, es también una instancia de profundo dolor y responsabilidad, porque el Uruguay está sufriendo la peor etapa de la pandemia en número de casos y de fallecidos. Revisando el texto de la ley 14.260 de hace 47 años que regula esta academia y le asigna congregar personas representativas del quehacer médico para cumplir la misión de promoción y difusión de la actividad científica nacional, de asesoramiento institucional y de culto a la dignidad profesional y científica, hace que integrarse a la Academia Nacional de Medicina conlleve un vasto abanico de responsabilidades y un desafío personal que asumo poniendo lo mejor de mi esfuerzo y voluntad. El reconocimiento que esto implica es para quienes, desde muy diferentes perspectivas, en el día a día y en muy distintas instancias de mi vida, me educaron en valores y generaron en mí una actitud de servicio al prójimo, que constituyeron sin duda una sólida base para proyectarme al estudio y ejercicio de la cirugía. Mucha gente, mucha transmisión de valores y actitudes de vida fuera y dentro de la medicina fueron dejando una marca en mi espíritu que prevaleció sobre mis muchas limitaciones y defectos y que van a permitir que yo continúe a través de esta institución prolongando en otros mi experiencia y mis valores. Pero el problema es que yo no sé cuánto va a servir todo esto en una proyección de futuro. Esta pandemia que sufrimos nos cambió la vida, en lo personal y en lo profesional. Incluso hasta las decisiones éticas en el futuro seguramente no serán tomadas sobre las mismas variables que hoy. Estamos ya tomando decisiones sobre las condiciones que nos impone la realidad, no la evidencia científica sólidamente constituida. Vivimos en el fenómeno de las aguas turbulentas en su máxima expresión, la necesidad de tomar decisiones rápidas, con bajo nivel de reflexión y solidez, y alto riesgo de efectos secundarios y sesgos no considerados que pueden llevarnos a resultados inciertos. Analizamos parados sobre la angustia y la presión y con pocas certezas científicas que avalen nuestras decisiones. Hoy, con la cirugía limitada a casos imprescindibles, seleccionando y priorizando pacientes en una tarea que se agrava con el avance de la crisis sanitaria, operando en condiciones muy adversas y en un ambiente de ansiedad y temor, donde al paradigma de la seguridad del paciente se ha incorporado la necesidad de la seguridad del equipo de salud, porque de lo contrario no habrá quien asista a los enfermos, hace muy difícil gestionar la realidad asistencial con equilibrio y racionalidad, con las herramientas técnicas y morales que tenemos hasta ahora. El desafío de responder a la incertidumbre de la experiencia clínica cambiante y recursos que se agotan
exige un cambio tan fuerte como necesario en el modelo del pensamiento médico. En definitiva, este presente nos impone responsabilidades como académicos que están marcadas por una enorme crisis de los paradigmas que rigen nuestro quehacer médico, que ya están exigiendo respuestas sobre cuál es el mejor beneficio para los pacientes, cuál será la calidad de las investigaciones y, sobre todo, definiciones éticas para la administración de los recursos disponibles, materiales y humanos. Muchas gracias por su atención. Y vamos a introducir ahora al académico Javier Hurtado, quien es médico especialista en medicina intensiva, es profesor grado 5 y director del Departamento de Fisiopatología de Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Es además profesor agregado grado 4 del Laboratorio de Exploración Funcional Respiratoria, también en CTI del Hospital de Clínicas. Es director de la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Español Juan Crotogini. Le vamos a solicitar que las introducciones, en este caso la presentación, la desarrolle el académico Hamlet Suárez. Doctor Suárez, buenas noches. Señora Presidenta de la Academia de Medicina, estimada Graciela, estimados compañeros de la Academia y estimados familiares de nuevos académicos que están participando de la reunión. Es un placer especial que tengo de introducir a Javier Hurtado como nuevo miembro de la Academia. La realidad que cuando uno valora desde el punto de vista científico-académico de las personas, hay como ítems importantes que lo considera. ¿Qué producción científica tuvo? ¿Cómo fue, desde el punto de vista académico, el nivel de su producción científica? ¿Cómo fue, digamos, cómo colaboró a la construcción institucional del sistema sanitario y del sistema académico del país? Y por último, cómo fue capaz de generar recursos humanos, es decir, cómo a través de su trabajo pudo difundir el conocimiento y favorecer a personas jóvenes que están también, lógicamente, deseosas de adquirir conocimiento. En estos tres rangos, Javier ha tenido una muy destacada actuación que lo han hecho, digamos, brillar dentro del campo que se ha especializado. Javier obtiene el título entre el año 83 y 85 de especialista en medicina intensiva, y en el 90-92, a través de una beca Fogarty, tiene un programa de entrenamiento en el año 1990-1992 en el Texas Health Center de Estados Unidos, donde claramente consolida su formación en el área. Tiene una producción científica de mucho valor en algunas áreas que son determinantes, sobre todo en el área de medicina de cuidados intensivos. La sepsis y la disfunción multiorgánica en pacientes graves con shock séptico ha sido una de las áreas donde ha trabajado Javier con mayor intensidad. La disfunción de la musculatura esquelética en el paciente crítico, todos sabemos el rango de importancia que tiene esto en la recuperación respiratoria, todo lo que significa el estudio de la ventilación mecánica, colaborando, digamos, en estudios multicéntricos. El disestrés respiratorio agudo evaluado en modelos animales en su trabajo en fisiopatología, estudio de los trastornos de la microcirculación en la sepsis, es decir, campos dedicados a la medicina intensiva, que es un área especialmente que ha logrado destaque asistencial y académico dentro de nuestra Facultad de Medicina, y en los que Javier fue un punto de soporte de este destaque. Ha tenido como construcción institucional una actuación destacadísima en el Departamento de Fisiopatología, en una época donde teníamos algún laboratorio vecino ahí durante un tiempo en el piso 15, compartimos y sabemos de su
intensidad en el trabajo, su dedicación. Actualmente, como director de la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital de Español, está de más entender el rol significativo que en esta pandemia ha significado el Hospital Español en el manejo de pacientes críticos. Es evaluador, además, de proyectos en comités editorial de publicaciones nacionales e internacionales, y integrante de la Comisión Central de Dedicación Total de la CSIC. En el campo de la formación de recursos humanos, ha hecho un trabajo importante dentro de un programa que queremos especialmente, que es el del ProInvio, tutoreando maestrías y proyectos de doctorado en un área de importante significación en lo que es el conocimiento translacional de los elementos más básicos a los aplicados clínicos. Y también ha tenido un importante y destacado accionar en la facultad como miembro o jurado en posiciones académicas. Ha tenido numerosos reconocimientos, el premio de la Academia Nacional de Medicina del 2014, es el premio del Ministerio de Salud Pública, el Gran Premio Nacional de Medicina, mención honorífica, el latinoamericano de neumología, así sucesivamente, y también el de infectología, en 2011 en el Congreso Panamericano. Es decir que es una persona y un médico científico que ha sido, digamos, reconocido internacionalmente y localmente. Y déjeme para terminar una cosa más del campo del conocimiento personal con Javier. Como compañero del grupo asesor científico honorario que nos han pedido colaboración este año y este año pasado, el aporte de Javier en uno de los temas que empezó a tomar incremento, preocupación y por qué no angustia en todos, que es el manejo de los cuidados intensivos, los informes de las reuniones de coordinadores que tenemos en el GACH, han sido de enorme sentido común, de visión y preocupación, y cuando uno ve una persona con ese compromiso, lo único que siente es seguridad que las decisiones que se van a tomar en ese campo son firmes, son relevantes. Por todas estas cosas, yo me considero privilegiado haber introducido la nueva pertinencia de Javier en la academia, y estoy absolutamente seguro que todo su proyecto, toda su participación futura en la academia, basado en el testimonio de lo que es su vida, su actividad científico-académica, su personalidad, su sentido común y su ética, van a ser un aporte de enorme valor para todos nosotros. Javier, bienvenido. Muy bien, académico. Muchas gracias, doctor Suárez. Y es el turno entonces de escuchar, de ceder el uso de la palabra al académico Javier Hurtado. Señora Presidenta de la Academia Nacional de Medicina, académica Graciela Lago, estimados miembros de la Academia, colegas, amigos, familia, quiero saludar también al profesor Russo y al profesor Perrier, que me precedieron en esta ceremonia de toma de posesión, y naturalmente agradecer al académico Hamlet Suárez, con quien nos conocemos desde hace muchos años, allá, cuando él tenía su laboratorio de estudio e investigación en el piso 15 del Hospital de Clínicas, y compartíamos ahí algunos espacios. Y le he hecho un relato muy considerado de mis antecedentes. Y yo me identifico como médico intensivista y como investigador en ciencias biomédicas, y he tratado de hacer carrera y poner esfuerzo en estos campos. Con las palabras de Hamlet, me abren las puertas de la institución, una institución que promueve los valores fundamentales de las ciencias biomédicas y de la medicina nacional. Y agradezco entonces la distinción de ser nombrado miembro de la Academia. Asumo este sitial con el mayor compromiso con los objetivos de la Academia, desde el momento que fui propuesto y en momentos también tan difíciles como los que estamos cursando a nivel nacional por los casos de la pandemia. Por lo mismo, estas circunstancias nos imponen limitaciones, la limitación del Zoom, la
imposibilidad de la proximidad personal y la limitación de los tiempos, y por lo tanto voy a tratar de ser breve en mi exposición. Quiero dedicarle este tiempo a todos aquellos que han significado para mí una motivación, que han jugado un rol, siendo mis maestros o mis compañeros, mis amigos, a lo largo de estos años. Pero creo que la reunión se trata de esto, de conocernos un poco más desde la perspectiva más humana y desde el trato más personal. Quería empezar diciendo que pude haber nacido en otro lado, en otro país, en un pueblo del norte de España, en Cantabria, desde donde emigraron mis padres en los años 50, junto a un puñado de paisanos de su tierra, algunos de los cuales pasaron a ser inmediatamente parte de mi familia en América. Sin serlo realmente, ellos fueron mis tíos, mis padrinos, mis abuelos postizos, y así de fuertes fueron los vínculos entre los inmigrantes de los años 50. Mis padres, que siendo muy jóvenes, vivieron los tiempos duros de la Guerra Civil Española y de la posguerra, que también fueron muy duros, vinieron dejando todo aquello para buscar, nuevos horizontes. Aún una parte importante de mi familia vive en un pueblito llamado Castrudiales, en un histórico y hermoso pueblo sobre el mar Cantábrico. A mi hermana y a mí nos enseñaron sobre el trabajo honesto, con todo el cariño y con toda la generosidad que nuestros padres nos supieron dar. Fui alumno de la escuela de liceo público, cursé la secundaria durante los años difíciles, de grandes conflictos sociales, económicos, políticos, en medio de esas turbulencias a las que nadie podía estar ajeno, pero durante esos años también fui descubriendo mi orientación hacia las ciencias biomédicas. Pertenezco a esa generación del 74, de la Facultad de Medicina. La facultad permaneció cerrada, con sus portones de hierro cerrados durante el año 73, y al reiniciarse los cursos, al año siguiente, allí estábamos tratando de acceder al conocimiento y de iniciar la carrera. Algunas cosas que no encontramos, porque era difícil el acceso al conocimiento. Era un problema aquello de la libertad de cátedra recortada y de algunos valores universitarios que se habían perdido durante esos años. Pero todo ello, sin embargo, fue un fuerte estímulo para insistir en esa tarea y para estrechar los lazos entre los compañeros, con muchos de los cuales nos conocíamos de antes y otros nos conocimos a partir de ese momento, y para encontrarnos con docentes de enorme valor humano y académico. En aquellos años difíciles surgieron dentro y fuera de la facultad las confianzas, los afectos y los amigos. Amigos de eso que uno llama amigos del alma, que te acompañan sin condiciones y que no podría nombrarlos a todos ellos, pero que ellos saben quiénes son y, por lo tanto, no necesito nombrarlos. Siendo estudiante, descubrí mi interés por la fisiopatología, haciendo una tarea de hormiga, que era picar matrices de los temas de fisiopatología, porque teníamos una cooperativa de apuntes. Era una de nuestras fuentes del conocimiento. Escuchar las clases de los docentes, las clases magistrales, tomar apuntes o grabarlas y después picar matrices. Y luego imprimir repartidos que distribuíamos entre los compañeros de la generación. Esto que parecía una tarea tan simple, tan elemental, no estaba muy bien visto en aquella época. Y con un querido compañero que nos vemos muy poco, pero que lo recuerdo mucho, nos dedicamos también a esta tarea de generar materiales y lo distribuíamos entre todos los compañeros de la generación. Y ahí conocí la fisiopatología, aplicando matrices de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia respiratoria, que hubiera sido base. Y debe ser por eso que después seguí esa línea, y más tarde, siendo practicante interno, se me ocurrió que podía ser yo un ayudante honorario de la cátedra, y me presenté a la cátedra buscando un lugar, una tarea para hacer. Y ahí inmediatamente me asignaron una tarea, me asignaron un artículo para revisar, para presentar. Era lo que yo por primera vez veía como una ficha científica. Y en una rueda del departamento, donde estaban todos los docentes sentados en rueda,
el profesor Raúl Rulla presidiendo la reunión. Yo tenía que presentar este artículo sobre un tema que verdaderamente no dominaba. Y tuve una experiencia que fue más allá de lo que podía haber aprendido, y por supuesto mucho más allá de lo que pude haber transmitido en esa reunión, pero fue la sensación de que el departamento había generado un lugar, un espacio, un respeto por lo que el esfuerzo que yo había realizado, más allá del resultado que pudiera generar. Y comprendí que esos habían sido unos momentos difíciles para mí, unos 20 minutos, pero que tenía a partir de entonces el respeto y la consideración y el lugar en el Departamento de Fisiopatología, y que esos fueron los primeros 20 minutos creo que fueron 38 años que me quedé después formando parte de ese departamento. El profesor Héctor Piris era también en esa época el jefe de trabajos prácticos, el que dirigía el laboratorio de experimentación y de investigación. Héctor Piris es un amigo, es un consejero, fue un iniciador para muchos de nosotros en las tareas de investigación, y él en aquella época estaba empeñado en medir la compresión pulmonar, una cosa difícil de hacer, que requería colocar un catéter esofágico con un largo balón, y bueno, todo muy artesanal, todo muy complejo, utilizando equipamiento que no era del departamento, que era prestado del Centro Latinoamericano de Perinatología. Y los ayudantes de clase fuimos en aquel momento, como tantas veces, los voluntarios de ese grupo control que hacía falta para poder desarrollar la tecnología. No puedo nombrar a todos los docentes con los que compartí años de trabajo, a esos comienzos de la investigación con mucha creatividad y sacrificio, porque los proyectos vendrían después, las pasantías vendrían después, los equipos multidisciplinarios, los resultados y por supuesto las publicaciones vendrían después. Pero en esos años recorrimos de ida y de vuelta ese puente, que lo decía el propio profesor Piris, entre la clínica y la investigación básica, en el piso 15, en el corazón del hospital universitario, que fue un lugar para la investigación translacional. No puedo alcanzar a nombrar a todos los que compartieron en ese momento, que ahora son profesores, son directores de departamento, son magísteres o son recibidos como doctores de ciencias biomédicas, son docentes de dedicación total. Y además quiero extender esa lista a los más jóvenes, a los aspirantes, a los ayudantes, a los aspirantes a formar parte del departamento, que han tenido hace poco o que van a tener dentro de un tiempo sus primeros 20 minutos fisiopatológicos y que son el futuro académico del departamento, la gente más joven. Del departamento de fisiopatología diré finalmente que mantiene el espíritu que nos enseñaron nuestros maestros y que el profesor Juan Carlos Guiñola aceptó hace unos años llevar adelante esta antorcha. Juan Carlos, además de ser un referente y un gran profesor, es un ser humano excepcional que ante la adversidad nos ha enseñado el valor de la vida misma. Yo también transcurrí casi al mismo tiempo por iniciarme en la medicina intensiva. Entendía que era una especialidad muy dinámica, de mucha base fisiopatológica, en la aplicación del tratamiento y el soporte de las funciones vitales. Y encontraba una identidad enorme entre una cosa y la otra. Y me dediqué al posgrado, ingresando a la cátedra que se había fundado en el año 71. Y me encontré allí con sus fundadores, enseñando, formando generaciones, que luego se iban desparramando por todo el país, a los profesores Artucio, al profesor Humberto Correa, a la profesora Norma Massa, exponentes de la medicina intensiva, que fueron nuestros referentes y referentes de muchas generaciones. El profesor Correa fue uno de los primeros que nos introdujo en la discusión de la literatura médica, que nos explicó las definiciones de la sepsis y del shock, de las disfunciones orgánicas, y que todavía continúa enseñando desde otro lugar y desde una perspectiva profundamente humanista. Había un laboratorio de exploración funcional en el CTI del Hospital de Clínicas, que era una iniciativa de la profesora Massa y del profesor Artucio. Contaban con un equipamiento electrónico extraordinario para aquellas épocas, y ante su convocatoria dejé un poco la clínica y me dediqué a ser asistente de ese laboratorio. Con mucha fortuna pasé a formar parte del primer grupo de trabajo, y acá quiero recordar al profesor Daniel Rivara, generador de proyectos,
agitador de ideas de la medicina y de la vida, con quienes se podía discutir con igual intensidad a pie de cama, en un escritorio del hospital o en la mesa del mercado del puerto. El Laboratorio de Exploración Funcional fue y sigue siendo un lugar fermental de elaboración, de discusión, de educación. Compañeros como Daniel, pero también como Cristina Santos, como Jorge Neme, Marta Verón, otros que también se sumaron, Arturo, Pedro. Un recuerdo para Antonia García, a quien perdimos de manera temprana y muy injusta hace muchos años. Y esto continúa su trabajo, aunque yo ya estoy hace años un poco más alejado, pero sigo participando a veces de algunas actividades con ellos, porque se enseñan temas de los cuales he sentido verdadera pasión por ellos. Durante los años 90 nos fuimos a Estados Unidos, con Marta, mi esposa, bajo la tutoría del profesor Guillermo Gutiérrez. Aprendimos trabajo de laboratorio experimental, modelos de sepsis, de shock, de isquemia, de repercusión, de hipoxia. Volvimos con con toda la experiencia, con algunas publicaciones y con el pequeño Joaquín, que fue mi primer hijo que nació allí. Y esta fue una experiencia enorme para nosotros y que tratamos luego de reproducir aquí. Mi historia más reciente me enlaza con el Hospital Español, creando una nueva unidad de medicina intensiva en un viejo hospital que estaba semi-abandonado. Y esto nos dio la oportunidad de reunir a un grupo de médicos, intensivistas excepcionales, que me confiaron desde entonces el privilegio de acompañarlos en esta tarea, donde no solamente lo asistencial, sino también la docencia y la investigación fueron parte de este trabajo de construcción. Y formamos un equipo que a mí me parece increíble, porque generamos cargos de alta dedicación ya hace muchos años, y allí empezamos con Álvaro y con María, enseguida se sumaron Jordán, Carlos, luego Fernando, Nicolás, y a medida que íbamos creciendo, más recientemente otras coordinadoras como Elizabeth, Fabiana, y en los tiempos de pandemia, ahora Evangelina y Cecilia, que cerrando la brecha para la coordinación, se sumaron a esto en medio de la tormenta, cuando algunos de nuestros compañeros tuvieron que ir a otro hospital para abrir otra unidad de medicina intensiva. Así son las urgencias de esta época, y así es el trabajo que estamos tratando de llevar adelante desde este lugar. La Academia de Medicina ha hecho una gran contribución en esta crisis sanitaria. Muchos de sus miembros forman parte del GACH, yo formo parte del GACH también. Siento un gran orgullo por ello de haber podido contribuir en algo a todo esto. Y seguiremos tratando de aportar junto con los coordinadores a la mejor evidencia para la toma de decisiones. Esto creo que ha sido fundamental desde todos los ángulos de conocimiento. Permítame unas palabras de reconocimiento a los que están trabajando ahora, que están de guardia, a los que estuvieron ayer, a los que van a estar mañana, en todos los niveles asistenciales, a los compañeros del Hospital Español, Centro COVID, donde se trabaja sin descanso desde hace muchos meses. Y todavía falta mucho, pero es imperioso insistir en implementar acciones, todas las que podamos, para bajar esa curva de contagios, si queremos tener éxito. Ha habido algunas pérdidas, todas muy lamentables, pero tenemos la convicción de que vamos a salir adelante y a rescatar la dimensión más humana de la medicina dentro de toda esta catástrofe. Para terminar, algo más personal, una mención muy especial a mis aliados de todos los tiempos, con los que compartimos los amigos, con los que subimos dunas, corrimos las olas, son los que a veces me escuchan o me cuestionan, también los que se preocupan y que me reconfortan, que son Joaquín, Leandro y Rodrigo, que son felizmente nuestros hijos. Con Marta nos conocimos en segundo año de la carrera de medicina, hace muchos años. Tanto estudiamos que, bueno, salvamos los exámenes, pero también terminamos en esta pareja, que llevamos tantos años. Ella venía del campo, cerquita de Montevideo, más concretamente de la Cambiche.
un establecimiento de campo, y con ella compartimos una buena parte de nuestras vidas, y se sabe que una vez, hace años, nos casamos, en solitario, bajo las leyes de un país extranjero, mientras hacíamos una beca de investigación en la ciudad de Houston. Así dejamos conforme a la seguridad social de aquel país y de aquel momento. Pero a mí me parece que, bueno, que nuestro verdadero casamiento fue en otro momento, fue antes del viaje, durante una despedida, bajo las palmeras de un caserón familiar, cerca de las costas del Solís, en una ceremonia que fue muy improvisada, pero al aire libre y en un día de sol. Muchísimas gracias. Muchas gracias, académico Javier Hurtado. Y ya, bueno, en el tramo final de esta ceremonia y habiendo cumplido con la formalidad del ingreso y el acceso a los 3 nuevos académicos, simplemente consultarle y darle una vez más una oportunidad de cierre a la presidenta de la Academia, la doctora Graciela Lago. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una ceremonia súper emotiva, igual que la anterior que tuvimos hace 15 días. Estos nuevos académicos nos dan un hálito de vida más y una responsabilidad además, porque con todo lo que vienen ellos, nosotros tenemos que además seguir adelante también. Así que muchísimas gracias a todos los familiares que están acá, que nos han acompañado, que es un placer siempre verlos a todos con la alegría de ver las familias, de lo que ha llegado ese académico, y hoy, bueno, los vemos solamente por el Zoom, pero que pensamos que en algún momento vamos a poder hacer algo. Y bueno, y a estos 3 nuevos académicos, muchas gracias por ser como son. Eso es lo que les quiero decir. Muchas gracias. Y bueno, seguiremos trabajando. Adiós.